un bambú, ¿no es cierto? Ya. A ver, cuéntanos rapidito, así, tu idea estructural, pero que se escuche, ¿no? Pues el puente está hecho completamente con bambú y los cables son también hechos de bambú quitándole las esterillas y los cándelos. Los aros están hechos con bambú verde de 2 años de edad más o menos para que ser más flexibles. Y además horizontalmente se colocan unas varas para mantener la curvatura de los aros. Y bueno, la vara que está ubicada en la parte superior es básicamente para que sea más cómodo para las personas. A ver, caballero, ¿qué le crees a ella? Ella lo ha hecho todo esto. A ver, la tribuna. No importa la idea que tengan los niños, para eso estamos nosotros los profesores, no importa. Traten de, como ella ha sido muy suelta y ellos van a dar una opinión también así chiquita, un par de alumnos que se atrevan a preguntarlo. Sí. Pero a tu público, tú eres profesor. Lo que yo veo en el puente es que los esfuerzos en la parte del medio van a ser como que soportados por estos cables que amarran a cada aro y por lo que están aquí y que actúan como un pasamano. Ya. Perfecto. Ahora, ¿quién da una opinión diciendo de que esto tiene un error en punto de vista estructural? Cualquier opinión es válida. ¿Quién me puede decir? Ingeniero, me parece que esto tiene un error estructural. Braulio. ¿Cuánta distancia hay entre ese pared? ¿Cuánta distancia más o menos? 100 metros. 15 metros. Podría ser 20 metros. ¿Puede tender a presionarse? Un poquito más fuerte, pero estamos en la una. ¿Puede presionarse? Ya, puede presionar. Otra opinión. Otra crítica. A ver, joven, fuerte. ¿Cómo empezaría a construir el puente? ¿Cómo comenzarías? Ya. ¿Cómo comenzaría el puente? Bueno, los incas hacían estos tipos de puentes y lo que hacen es lanzaban, o sea, no sé si ustedes cuando cruzan la vía de evitamiento han visto que se ha cruzado un puente sin necesidad de encontrar en la parte de abajo, ¿correcto? Eso se llama puente lanzado. Entonces, se va construyendo un puente, un apoyo, y yo quiero atravesar acá. Y entonces, este puente se prepara una estructura y se va lanzando el puente. Y de igual forma, del otro lado, se van lanzando un puente, por supuesto, con unas estructuras que van alcanzando, y todo esto está medido hasta que se juntan y pueden cruzar distancias de 30 a 40 metros que atraviesan la carretera como si nada. Este lanzamiento de puentes se hace con un equilibrio, ¿verdad? Y es como si yo quisiera lanzar esto y lo voy lanzando hasta así. Claro, si yo lo lanzo y no tengo cómo sujetarlo, se me viene abajo. Pero si yo lo lanzo con una estructura como el puente Bailey, que son puentes, cuando se cae un puente, pone un puente Bailey que son tijerales, y yo lo voy lanzando con una especie de tijerales, manteniendo cierta distancia, entonces logro encajar los dos puentes, ¿correcto? Y luego, después que ya los encajo y los ensamblo, saco el elemento de lanzamiento. ¿Ya? Entonces, esto que hacían en la época o que hacen actualmente en la zona de la sierra, por ejemplo, hay gente que es muy experta en el nado y sueltan las famosas lianas, o cables, llamémosle cables de sogas. Y entonces van tensando las sogas, claro, este arbolito no son elementos más fuertes, porque ese arbolito se harían así, ¿no? Y entonces van tensando y primero colocan las sogas y tensan las sogas con una tensión muy grande y luego comienzan a fabricar alrededor de las sogas. Este proyecto yo lo veo genial, muy bonito, muy arquitectónico.
Entonces yo la fastidiaba a ella porque pensaba en la universidad. El único defecto que yo le puedo encontrar, no defecto porque todavía ellos no me han explicado, de repente está muy bien, es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes han visto a un señor, no, cruzado un cable. Ustedes han visto que siempre llevan una varilla, ¿no es cierto? Esa varilla la usan lo más abajo posible para que el centro de gravedad, o sea, su ombligo es el centro de gravedad inicial, más la varilla que pesa un montón bien larga, jala el centro de gravedad hacia abajo. Entonces tenemos una distancia del centro de gravedad en cable que le da una mayor estabilidad. Entonces, ellos una vez que han pensado y comienzan a armar, esto tienen que ser como especie de cuadernas que se usan en lanchas pesqueras. Entonces, por eso me parece la idea genial, porque la forma elipsoidal que tiene cada anillo, cada costilla, esto le da una resistencia propia de la geometría de la elipse. ¿Ustedes han escuchado hablar del huevo de Colón? El huevo de Colón. Colón hizo una prueba que si cogía un huevo de gallina y lo aplastaba verticalmente, o sea, parado el huevo, soporta tensión. Póngalo de costado y se parte inmediatamente. Quiere decir que la forma ovoide le da una gran resistencia aquí y no aquí. Esto que parece un chiste o una broma se usa mucho en los techos de tijeras. Si yo tengo, por ejemplo, yo tengo acá una pared, otra pared, y voy a hacer un almacén como depósito. ¿Qué me ocurre? Por ejemplo, ellos son dueños de un local en Huaral, que es una zona altamente vitivinícola o avícola. Y entonces guardan depósitos de materiales, guardan maíz como si fuera arena, guardan camionada de maíz, para luego ser sácale la cosa esa. Entonces miren, esto se guarda en cerros de material, de alimentos para aves, porque hay muchas granjas en Guaral. Y entonces yo no lo puedo techar con un poco de tensionado, ¿cómo se llama? Lona tensionada, porque eso se va a llenar de agua, la humedad, valor de material. Entonces se usan techos curvos. Miren, un techo curvo de poco peralte. Esto es un peralte, esto le llamamos peralte. Ese techo curvo se va a deformar como el costado del huevo. O sea, rápidamente puede tomar formas así y tomar momentos flectores y se desarma el techo curvo. Entonces, cuando el techo curvo tiene esta forma, donde esto viene a ser un cuarto a un quinto de la luz, siendo esta la luz, esta distancia es esto, ¿no? Llamamos flecha, en todo caso flecha invertida, o perdón, flecha de peralte. ¿Qué ocurre? Que las cargas que todo techo lleva, por tener una cobertura, se convierte en un arco, como el arco, bueno, una bóveda o una cúpula, y todas las fuerzas comienzan a transmitirse por la superficie. Y todo se convierte en una fuerza de compresión y se apoya en las dos esquinas. Pero si el peralte es muy pequeño, entonces comienza a deformarse como si fuera una viga curva. Y una viga curva no toma esfuerzo. Entonces, la idea de tomar elipses o formas ovoides aquí le va a dar una gran resistencia de arriba hacia abajo, como el huevo de Colón. Porque si ella lo pone al revés, cambia la cosa, ¿correcto? Ahora,
cuanto a resistencia, la forma está correcta, vertical, y se ve bien bonito, es bien artístico, ¿no? Pero lo que tiene que procurarse es que en la parte baja tratar de trasladar todo el peso, colocando quizás doble tipo de bambú de apoyo, ¿no? O un peso adicional para que esto no vaya a pasar lo que ha pasado. Yo vi un video no lo vi porque ya no fui atareado. Si no hacemos que el centro de gravedad de la sección baje lo más que se pueda, puede ocurrir esto. Y se voltea la cuerda. Cuanto más peso tengamos abajo, va a ser más difícil de que esto pueda voltearse. ¿Correcto? Entonces, en este trabajo, quizás esa debe ser la justificación estructural, porque la justificación arquitectónica nosotros no la vamos a criticar. Nosotros somos ingenieros, la ingeniera y los ingenieros, nosotros simplemente vamos a ver la exposición que ustedes hagan, darle una crítica estructural, que esa es la razón del curso. Pero la propuesta arquitectónica yo la veo muy buena, porque he visto un buen hacer. Te felicito. Traten de grabar esto porque estos comentarios que le hacemos nosotros son comentarios que tienen que tenerlo, se pueden anotar, grabar, no sé, pueden tenerlo a la mano porque así se va a presentar en el futuro cuando sean profesionales. Van a alternar, como siempre les digo y siempre les repito, alternar con otros profesionales que están muy llanos a criticar para poder hacer un proyecto de mejor calidad. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar sobre la caída de las Torres Gemelas, que el video, no sé, no le digo la delegada, debió haberlo pasado. Ahora quiere que le critique, pues esta alumna es por favor, una exposición para criticar. Oye. Creo que estoy esperando un perrito. ¿Qué es esto? Estructura ligera de concreto. ¿Qué son las estructuras ligeras de concreto? Los típicos cascarones de concreto. Lo que intentamos hacer es una especie de doble curva antiplástica, es el nombre de la clasificación. Y es una capilla conocida, al cual intentamos hacerlo, ¿no? Donde usamos una malla de armado por debajo y encima le vertimos lo que es el cemento con un poco de arena. ¿Está fresco? Sí, ayer frío. El funcionamiento sería que lo que está intentando, ¿no? Los arcos de hecho van a aguantar mayores luces que un techo ya que se concentra en un solo punto, y en caso de un techo plano, en cambio acá vemos que la fuerza en sí se empieza a distribuir, ¿verdad? Y llegan a estas herraduras que serían principales y lo termina el suelo. Ya, y bueno, en el caso de un arco se nota que la fuerza viene directamente y se distribuye a los costados, pero esto sería como arcos en serie, ¿no? Y cada una le distribuye estos, serían los generadores principales. Se forma más o menos hidráulico que contiene este tipo de armazón. ¿El arco de parece copia? Pero no es copia. Ellos han copiado de Claro, los arcos en serie serían estos de acá. Ya, y mantienen estos arcos que son negativos, que serían los de acá, esta partecita. Esta parte. O sea, este es el positivo y el otro es negativo, y trabajarían en conjunto así. Estos positivos estarían cargando los que serán negativos. Así, de manera infinita, se podrían formar varios arcos y varios arcos negativos a la vez. Así trabajaría toda la estructura en conjunto, ¿no? Ya, pues si. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna crítica? Ellos se han chupado, no quería poner alguna crítica. Aprendan a criticar desde ahora, porque ustedes van a ser criticados cuando sean arquitectos, ¿no?
con la vara que mide serán medidos, o sea, que aprendan a explicar para que ustedes puedan responder. A ver, señorita, usted que se está comiendo su uña, a ver, por favor, una pregunta. Yo sé que no está comiendo su uña, la de lentes y de qué con extensiones. Una pregunta, la necesitaría solamente. Después aquí, y después acá. ¿Qué preguntarías tú? ¿Qué defecto le ves, por ejemplo? Hay un defecto, yo lo acabo de ver y ya me di cuenta, pero claro, ellos me acaba de tirar un floro matemático. Así, ¿qué te parece que no está bien? No sé. Ella tiene la pregunta lista. ¿Con malla no lo hacen? Ah, sí, son de acero, sería. Lámina con malla de acero. Malla de acero. Esqueleto de acero, el esqueleto de madre, Claro. y encima de esto. Ahí hay también fierro. Claro. Sería lo principal, no por eso sería. ¿Te parece que está bien? Sí, te parece que está bien. Pasamos a... Ella está con los ojos. ¿Te parece que está bien? Lo que ellos han impuesto. A ver, ella, tú, fuerte. ¿Qué crees que está mal? O sea, desde el punto de vista arquitectónico, de repente, no sé, para que ellos refugien, por favor. O sea, a ti te preocupa la altura y que el anclaje no esté muy fuerte. ¿Qué altura tiene la punta más alta del árbol? 1 metro, dice. 12 metros. ¿Cuántos? Aproximadamente 12 metros. 12 metros más o menos. Ya. Lo que ocurre es que en estructuras, cuando son laminares muy livianas, el Reglamento Nacional y todos los reglamentos del mundo dicen: nosotros debemos calcular la estructura en función de la carga sísmica o en función de la carga del viento. En la película que ustedes han visto, que la delegada ya lo subió, y para los que no la han visto puedan verla en internet. Entonces, hay un momento en que las torres gemelas alcanzan una altura tal donde la presión del viento es fuertísima. Ustedes cuando han ido, ustedes cuando van por la vía expresa, por ejemplo, van en el carro de su familiar, de un amigo, qué sé yo, han sacado alguna vez un cuaderno y lo han puesto así en dirección del viento y sienten cómo el viento empuja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay toda una fórmula a nivel mundial de todos los reglamentos que calculan el viento, la fuerza del viento, así como nosotros decimos sobrecarga tantos kilogramos por metro cuadrado, el viento también genera una serie de kilogramos por metro cuadrado de presión. Entonces, si nosotros tenemos acá esta estructura liviana en su concepción, quiere decir una laminita libre de con una mallita, todo el bien chévere, bacán, barato. Pero a la hora que viene el viento, la fuerza cuando el viento llega se llama barlovento. O sea, pasa el viento, tiene unas líneas así como hay en el agua que tiene unas líneas, el sentido de las partículas de agua también. El viento tiene un sentido, unas curvaturas, porque el viento cuando llega acá se abre, ¿correcto? Pero primero ejerce presión. Ustedes que estudian arquitectura saben que una ventilación cruzada es importante para mantener un ambiente totalmente sano. Ustedes aquí, por ejemplo, todos cerramos y abrimos esa puerta, en época de verano no entra el aire, pero para nada. Si abrimos una ventana parecida a esta, hay una circulación y se mantiene el ambiente fresco. Quiere decir que acá el viento empuja al viento y sale por atrás, pero cuando sale succiona, mientras que aquí empuja, aquí succiona. O sea, barlovento, sotavento en italiano, ¿no? Por eso es que los grandes temporales, las fuerzas que hay, por ejemplo, en el Caribe, en la zona del África,
velocidad que sobrepasan los 50, 80, 100 nudos. Cada nudo es 1600 kilómetros por hora. Tiene una fuerza impresionante que es capaz de arrancar esto. Eso es lo que a ella le preguntó. Me dijo, ingeniero, si se lo arranca, me dijo. No, esa era tu inquietud. Porque primero es medio flaquito, que parece que no ha tomado vitaminas. Y entonces, pero el viento lo puede arrancar. En una estructura de estas características, con una luz de 12 metros, ya es importante la fuerza del viento. A partir de 10 metros de altura, ya es importante la fuerza del viento. Por eso que todos esos avisos luminosos que colocan encima de los techos de las azoteas, si no son bien anclados, simplemente se los lleva el viento. ¿Ya? Entonces, primera observación. Pero ellos, como han hecho un análisis detalloso, no, sí está anclado, ¿no es cierto? Sí está anclado. Entonces, sí satisface tu duda. Lo que yo estoy viendo aquí es que ellos han diseñado, miren, hacen un árbol. Esto es un ovoide, esto es un paraboloide, y esta es una combinación de paraboloides. Y como él dice, la curvatura entre arco y arco es otra parábola. Y entonces eso es una mezcla de parábolas. Por aquí le hacen un chinchón a la parábola que lo veo medio raro. Entonces, porque entre esta pata y la pata que sigue al otro lado es una viga que también es parábola. En cambio acá llega al extremo y se abre. Entonces ya crea una inestabilidad, ¿no? Ustedes pueden observar el paraboloide que está acá en Civiles, que es una obra maestra, que Kick lo dice ya, y Kick lo recalcular. Y entonces, ¿qué es eso? Claro, esto tiene otra forma, otra exposición, pero es en realidad un paraboloide, que es una mezcla de parábolas. Entonces acá, como que la parábola, en esta punta no se está cumpliendo exactamente lo que ellos han querido proponer. Acá hay un corte de parábola. Y entonces se genera esto, una parábola intermedia y una parábola así. Entonces, ya, esto se convierte ya en una viga media rara, ¿no? Ya toma momento flector, ya toma deformaciones. Pero si esto, como él dice, lo hacen de esta manera, ya es una parábola también. Ahora, si parte de aquí, ¿no? Como parte de aquí, de una columna, y llega a otra columna, entonces también es una parábola. Al final, las vigas son parábolas, los techos son parábolas, todo es una parábola. Es un paraboloide que con esos ajustes queda perfecto. ¿Ok? Ahora, los anclajes llevan pues una cimentación adecuada, ¿no? Y esto debe estar controlado y diseñado para el viento. Eso ya son ingenieros calculistas, pero la propuesta que ustedes han hecho está buena, salvo esas pequeñas observaciones. Entonces, revisando un poco más, pueden mejorarlo. Los felicito. Muy buena idea. Jóvenes, resumiendo, si ustedes se dan cuenta, este curso es un curso muy importante para su propuesta estructural. Por eso lo hemos partido. Primera parte, de 9 a 11, lo ve la ingeniera Carmen con el ingeniero Chile. Y ustedes hacen su propuesta de estructuras especiales. Y luego vengo yo y les doy los fundamentos estructurales y hacemos una crítica. Cada vez que alguien pueda traer su maqueta, no importa que crean que esté mal, nada está mal. La pregunta que un alumno haga en aula nunca está mal. No existe preguntas tontas. Háganla. No existe intervención tontas, háganla. No existe opiniones tontas, háganla. Porque a la medida que hagan las preguntas, ayudan a otros que no las hacen, pero que las tienen en su mente. Y están ahí, yo también iba a preguntar yo y no la pregunté. Háganla, no tengan temor. Están en el momento de hacer. Y están en el momento de proponer. Así es como se hacen los profesionales. En otras universidades no se dicta este curso. El curso de estructura no es otra cosa que tablitas, calculo una vía, calculo una columna. Eso que lo hagan los civiles. Ustedes están para hacer propuestas de formas estructurales. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No le dejé de preguntar a él. ¿Cuál es tu pregunta?
hacer que también funcione lo de ellos. No estoy en contra de la propuesta arquitectónica. Lo que pasa es que normalmente estos paraboloides son así. Una viga paraboloide que acá se apoya como una pata, acá se apoya como otra pata, ¿no? Y otras vigas que van cruzando. Cruce de vigas, ¿correcto? Paraboloides, de forma de parábola. Ahora, ellos han hecho una propuesta como que en el centro bifurcan. O sea, lo parten que en dos en el centro. Pero si ellos hubieran mantenido la forma de paraboloide sin el chinchón que les sale en medio, entonces sí funciona, porque un paraboloide se convierte en dos, o sea, se abre en dos, ¿no? Es como el pelo cuando se va abriendo, le salen dos puntas, sigue siendo pelo, ¿no? Pero ahí está. Entonces, como le digo, no es que el proyecto que ellos han presentado esté mal, sino el chinchón nomás es de que yo le hago una observación, porque si ellos salen con una curva y la parábola se abre en dos y tienen dos puntos de apoyo, siguen siendo parábolas y eso se calcula, ¿no? El chinchón es el que en medio de la parábola se queda sin apoyo. Ahora, su compañera, la que ya se echó a dormir, preguntó, ¿y cómo se cimienta eso? ¿No? Se cimienta con una cimentación, probablemente sea una especie de plataforma, una zapata muy alargada para darle un equilibrio, porque las puntitas pueden estar muy inestables. Eso lo vamos a ver en cimentación, ¿ya? Pero es una... Por ejemplo, hay unos techos, que eso ya no se usa mucho, que se usaban en los mercados. Compran en el mercado, columna, techo. No sé si han visto esa especie de hongo, ¿no? Se usa mucho, se usaba mucho. La fábrica Selima está en Zárate, está hecha más o menos una longitud como de 300 metros por 150 o 200 metros, puro hongo. Y entre hongo y hongo hay unas ventanitas que dan iluminación y ventilación, ¿no? Y entonces, estos hongos requieren un encofrado especial. Un encofrado especial, como esa parábola que ellos han propuesto. Ellos han propuesto un paraboloide y cómo le encofra, que era la pregunta. Así como a la señorita que presentó su primer, ¿y cómo lo hace? Y entonces dimos una explicación muy somera. Y entonces nadie preguntó en el paraboloide, ¿y cómo lo encofra? Entonces los encofrados de madera, por ejemplo el caso de acá, eran unos andamios y acá llega un cable. El andamio de madera viene debajo de la losa, se vacía la losa. ¿Cómo saca del encofrado? Si yo tengo una losa curva y tengo el encofrado aquí, ¿cómo sacan el encofrado? Uno dice, ingeniero, lo desarmo pues, pero si vas a vaciar 300 hongos, vas a desarmar 300 encofrados y volverlos a armar 300 encofrados. ¿Sabes qué? Mejor no hagas hongos. Entonces, ¿cómo es que se encofra esto? Estos cables que están acá, en algún momento cuando ya está vaciada la losa, los cables se tiemblan y entonces el cable jala aquí, este cable jala acá y el techo se levanta. Cuando el techo se levanta, sacan el encofrado que está armado en 4 o 5 partes, sacan el encofrado y luego el techo baja. En la fábrica Selima, cuando hicieron el primer proyecto, acá en Zárate, usaron hongos cada 50 metros. Uno de los ingenieros que diseñó eso fue el ingeniero Marcial Lafuente, uno de los, así como en la arquitectura, a veces dicen las vacas sagradas en la arquitectura, esos arquitectos que son unos hombres, ¿no? Te agarran una tiza, ¡zah! Y todo el mundo, ¡oh! Es que ellos ya tienen la idea en su cabeza. Y no va a pasar con ustedes. Ustedes cuando terminen su carrera van a tener pues, en su cabeza los edificios dándole vueltas ahí, ¿no? Porque están diseñando para eso. Y el sistema constructivo y el sistema operativo y todas esas cosas las tienen porque para eso se están preparando. Entonces también en civiles hay ingenieros que eran así todos unos tromos. Yo tuve la suerte de conocer a Marcial de la Fuente, que profesor, no fue mi profesor directo, pero es un profesor de la universidad, y él diseñaba pretensado y procesado hace 50 años y manejaba estos arcos. Yo tuve la suerte de llegar a la fábrica Selima, hacer unos trabajos ahí y lo conocí.
Y entonces me dice, estamos reduciendo a separaciones de 30 metros. Me explicó toda la teoría, era un libro ese profesor. Y le digo, pero ¿por qué no usan los 50 metros originales? Me dijo, parece que acá hay un problema de proceso constructivo. Cuando jalamos los cables, levantamos el techo, sacamos los encofrados, soltamos el cable y ¡pum!, se cayeron los techos. Entonces, hizo una modificación en su proyecto, ¿no? Entonces, a veces puede ser muy teórico el proyecto, pero hay cosas que fallan, cosas meramente técnicas o ensayos que a veces no se hacen, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes al genio que tenemos ahora en la arquitectura peruana del momento, ¿no? Lucho Castañeda, que hace puentes que no se caen, simplemente se desploman, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, sin comentarios. Sigamos, la Torre Gemela. La ingeniera Carmen. ¿Sí? ¿Una pregunta? Jóvenes, cuando hemos calificado los exámenes, no sabemos yo a quién califico. Antes sí sabíamos a quién calificábamos, entonces conocíamos quiénes venían a clase porque estábamos constantemente controlando. Y entonces, nunca hemos regalado puntos sabiendo quién era el que daba el examen, porque no era justo. En la uni cuesta sangre, sudor y lágrimas ingresar. Y cuesta más que eso salir. Y el nivel, cuando ya son profesionales, es otra cosa. Un profesional, aunque sea joven o mayor, que sale de la uni, tiene un peso pesado en el ambiente. Y lamentablemente no es la misma intensidad de preparación en otras universidades, sin decir que los otros jóvenes sean menos inteligentes, porque la inteligencia es generacional. Lo que pasa es que acá se les pide un entrenamiento especial, ¿no? Entonces, el examen, está esperando el examen. El examen. Ya, y en el examen se han quejado con justa razón, y no sé si estará presente quien presentó el reclamo, tiene todo el derecho de reclamar, pero yo dije, como van a tener computadora, libro, cuaderno, todo para desarrollar un examen, no se pueden equivocar en los cálculos. Hay un joven o jovencita, no sé, ya ni el nombre me he fijado, que presentó un reclamo. Está bien, tiene todo el derecho de reclamar. Yo cuando a veces me equivoco, sumé mal los puntos, yo generalmente redondeo el punto. Si sale 7.5 le pongo 8. Pero no le pone 15, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que a veces se equivocan en una multiplicación y todo el trabajo queda mal. Porque en la vida profesional tienen que tener un cuidado en los valores. En la vida profesional van a tener libros al costado, nadie le va a prohibir. Y entonces, siempre es bueno, no importa, volver a revisar, tratar de estar lo más seguro. Hay un joven que se equivocó, y una vez que se equivocó en el cálculo de las fuerzas cortantes, estaba bien, iba bien, bonito, chévere. Ok, y se equivoca en multiplicar y le sale un valor erróneo. Y como ese valor erróneo, que era la fuerza cortante en todos los niveles, daba valores erróneos, entonces el sismo en todos los niveles tenía sismos erróneos. Y si ustedes calculan placas con sismos erróneos, placas erróneas. Y si las placas son erróneas, todo es erróneo. Y entonces se le puso un valor que no es, hay unos que han sacado 9 puntos, hay uno que tiene una chica, creo que es, un joven tiene 19, que no se la crea. Yo conocí un caso de un joven que sacó 19 en el parcial y se calificaba 1, o sea que él, 1 y 2, o sea, parcial 1, final 2. Pasaba en la uni con 10, o sea, tenía que sacar 30. Y dijo, tengo 19, curso aprobado. ¿Cuánto necesitaba para pasar en el final? 6.
acuerdo final, 5. Presentó reclamo, 5. Entró al sustitutorio, 5. Presentó reclamo, 5. Y jaló con 9.90. Entonces, los que tienen 19, 18, 17, hay varios 17, no se confíen. Y los que tienen 11, 12 o 13, no pasa nada, porque tienen un 19 en el final y sacan promedio 16. En este curso se sacan muy buenas notas. Nosotros ponemos la nota justa y correcta, porque cuando ustedes postulen a una beca, es mentira que lo de Concitec o cualquier entidad dice, bueno, como un 12 de la UNI es como un 18 de la RICHI, ahí nada, ahí tienes 12 y punto. Entonces, a veces los profesores en la UNI somos demasiado críticos y ponemos notas muy bajas. Nosotros no, ponemos la nota real. Pero traten de ser un poquito más cuidadosos, nada más a la hora de resolver. Entonces al joven le ha ratificado su nota, no está mal, tiene un 12, le ha ratificado. Y casi la gran mayoría ha aprobado. Es un porcentaje muy bajo, un 20% quizás, que ha reprobado porque no vienen a clase. Pues esta clase debe estar llena y vienen atrás porque no vienen. Y en el momento del examen están que copian, pero su ojo se sale así, parece un dron, ¿no? Y copian al revés. ¿Ya? ¿Cómo se ríe? Bueno, expon ¿qué es eso? Ese valor que hay que quitarlo muy parecido al adobe, que es una mezcla de arcilla, arena y arcilla. Pues un adobe. Sí, como ese adobe, solamente que el adobe es más artesanal, que se hace en forma de molde. Y en este caso eso que con unas máquinas premecánicas que uno va poniendo la arena y vas poniendo los bloquecitos en varias cantidades, no como el adobe que es más trabajable, ¿no? Y adopta varias formas, ¿no? Y es como al momento de la conducción de eso, forma como una forma como formando un Lego, ¿no? Y vas formando y mira, ¿no? En el caso ahí de la misma forma que se hace el adobe, también se hace el titablón, ¿no? De la cimentación. Pero no son materiales cocidos ni cementados. Son hechos a compresión. Ella dice que se prepara una especie de ladrillo, así como el adobe, que es un material crudo, se preparan unos ladrillos también, ¿no? Con arena, ¿con qué más? Arena, arcilla. Arcilla. Y a veces cuando se o sea, casi un adobe. Y se van colocando como mecanos se van asentando, ¿no? Ya. Y dime, ¿y esas mallitas que están en las esquinas para qué? Son para los efectos, cuando hay un momento de sismo, mayormente los esfuerzos se ponen en las puntas digamos, en la punta de la más afectada, ¿no? Y entonces se pone la técnica igual como el adobe, que es el soldada, que se pone las mallas y se cubre con el yeso. Por dentro y por fuera, ¿no? Pero también puede asumir también el método que también hace geomalla, ¿no? Que tiene redes que se pueden envolver, ¿no? Y mi duda es con este, ¿no? Porque en ese caso, al menos en el adobe, se utiliza caña de guayana. La caña viene desde arriba, ¿no? Perdón, desde la cimentación. Y sí, en cambio de eso no, entonces en esos casos usan solamente fierros o tipos de arenas como he visto que también utilizan el tubo. Y en ese caso vi que las uniones que hacen como el efecto de tracción para el muro, en ese caso iba cada 1.20, en un caso casi no seguido, ¿Y estas son vigas de qué? Es una viga abierta, ¿no? ¿De qué? ¿De concreto o de madera? Puede ser de concreto, de madera, de cualquier material. ¿Y el techo de qué es? Cualquier material. ¿Concreto también? No, concreto no puede ser de techo porque... Madera. Preguntas críticas, a ver. ¿Quién dice que esto está mal conceptuado? A ver, voy a decir que opinen los que no han opinado. A ver, usted, señor. ¿Qué defecto le ve estructural? Se supone que lleve una losa encima que no dice que no, que va a haber madera. En ese caso es un piso terminado. En el piso terminado le talarán 10 centímetros de profundidad y de ahí comienzan a poner el fierro. Y de ahí comienzan a sentar como tipo play, ¿no? Lo que pasa es que esto es como un adobe en realidad,
Y si le ponemos concreto encima, el concreto pesa mucho. 1 metro cuadrado de techo pesa como 500 kilos, media tonelada. Y entonces destrozaría los adobes superficiales, ¿no? En la parte de arriba. O sea que, otra cosa. Los muros, ¿esto cómo, digamos, se pueden mantener en un movimiento que no se separe? Siendo mecano. Muy buena pregunta. ¿Se puede mantener? O sea, no se puede desarmar la pared porque es un mecano. Los terminales, ¿cómo se llama? La puerta, por decir. ¿Cuál es el elemento que amarra ese vano? Ese vano, es que lo que pasa es que como son muros, para que no diga gente. Otra pregunta, a ver, delegado. Fuerte, ¿tú escuchas? Es una habitación de 320 por 480, ¿no? Pero también se puede hacer como tipo requisitos para una vivienda, ¿no? Que son así como 350 por 5, digamos. La norma del adobe indica que los elementos en las esquinas se sobrepasan. Claro, ahí viene una pregunta que ella justo ha resuelto eso. Es bien interesante. A ver, está bien tu opinión, el problema es en las esquinas, ¿no? Claro. Otra pregunta, ¿esto tiene puntas? No, no es con mezcla, es mecano. Es mecano, pero cuando se necesita, por ejemplo, en la parte de diseño, porque va a ser mecano, su puerta se parte en la mitad de la arriba, o sea, tú ya lo vas modulando y vas sacando, o sea, por modulación, ¿no? Por ejemplo, una puerta puede venir 1 metro y ya vas calculando el paño de cada muro. Entonces, en la ventana sí hay como un... ¿Cómo? En la ventana sí hay como uñas o es... Si es ¿cómo te una circunvalación, no es un muro completo. Casi todos estamos siguiendo la pregunta. Esto es como una especie de adobe que podría usar también una mezcla para poder ser uniforme. Entonces, ella le ha puesto una malla porque cuando viene el sismo, ustedes saben que el sismo puede venir en una dirección o en otra dirección. Si viene en esta dirección, la pared que toma sismo golpea a la pared que no toma sismo. Y entonces, en el primer golpe, efecto punzón se llama, se separan las paredes. Y una vez que se separan, comienzan a vibrar en forma independiente y se vienen abajo. Entonces, esa malla es como colocar un pañuelo en la esquina, ¿no? Con un poco de mezcla. Y entonces, seguramente internamente se van a separar. Pero esa malla está como un protector, no va a permitir que se volteen las paredes o caigan. Y entonces, hay una oportunidad de poder salir. Y por último, se puede reconstruir después. Lo que sí, una observación que han hecho es que esta viguita que está acá, como tiene un hueco que llega hasta el techo, es casi similar al problema que se puede ocurrir en los adobes. Es tan delgada que esto es un elemento fuerte, esto es un elemento fuerte y esto es un pequeño elemento con una baja rigidez. Entonces, por ejemplo, el otro día dos jóvenes se pusieron acá, uno a continuación de otro, y nosotros hicimos una especie de un juego académico, empujábamos y ellos se juntaban. Yo le dije, pongan los brazos fuertes para que parezcan unas vigas. Y entonces, porque la viga al final, cuando yo me muevo y el otro también se mueve, la viga que los une es la que va a rigidizar el conjunto. Pero esta viga es muy delgadita, de repente la ventana podría bajarla para darle una continuidad a este muro. Y aquí está siendo prácticamente partida, ¿no? Y entonces, este elemento que une dos elementos rígidos que están perfectamente unidos por
por estas mallas. Entonces, como que acá está muy rígido, pero en la zona de ventanas está un poquito débil. Podrías bajar otro dintel sin sacar esto, otro dintel para que tengas un nivel de una continuidad de voz. Eso se hace en la sierra y se colocan unos tremendos troncos que representan al muro. O puede tener un elemento de función, no sé, ya eso es cuestión, pero está muy bien tu sistema, es una especie de muy delgado con una altura controlada para evitar el desplome. ¿Ya? Es una... Pero que cuando se hace la construcción de eso, se hacen fierros, pero se comienza solamente que se... Correcto. Ella dice, así como la teoría armada. Sí, pero eso terminado con la altura para acá, y de ahí comienzan a regalar a 10 centímetros, y de ahí comienzan a poner a fierros y comienzan a sentar el ladrillo. ¿Y eso es también cambiando? Sí, también. Pero este es un ladrillo no conocido y cementado. Ahí habría que cementarlo en todo caso lo bonito, para darle como plaquita, pero sigue siendo de esta parte de arriba. ¿Ya? ¿Ok? ¿Está muy bien? Esto de la viga que une dos cuerpos es bien importante. O sea, un elemento rico es una parte de configuración. Otra, ya no. ¿Te explicamos cómo funciona una laptop? Ya. Torres gemelas. Mire, la ingeniera Carmen, antes hacíamos participaciones, nosotros en aula, aquel que preguntaba, o cuando yo preguntaba, daba una respuesta adecuada, le poníamos un punto que lo iba a usar en una práctica. Pero parece que eso fue un poco degenerante, ¿no? Entonces, uno decía, ¿cuántos puntos quiere que te ponga? El delegado negociaba los puntos, ¿ya? Pero en este caso que vamos a armar en grupo la crítica de las Torres Gemelas, sí vas a tomar nota para los alumnos que van a tener un punto de beneficio en la opinión de las Torres Gemelas. Es un ejemplo, dentro de la desgracia que ha ocurrido, es un ejemplo muy importante. Y entonces, ustedes han visto la película, quiero que participen en su opinión. Una torre. Y no la vio, ¿no? Después de la torre número esto cayó 2 horas antes que esto, más o menos. Claro, acá cayó primero. El segundo. No, me refiero al choque del avión. Este fue el choque número 1. Y este fue el choque número 2. Pero cae la 2 antes que la 1. Y uno dice, pero ¿por qué? No puede ser. ¿No? Entonces, vamos a hacer lo que llamamos un mecanismo de falla. A ver, el primer alumno que quiera ganarse un punto, ¿por qué? No quiero que me expliquen todo, sino lo que ese alumno cree que es lo más importante, que produjo la caída. La ingeniera va a apuntar los nombres, que produjo la caída, y el punto que ganen va a pasar a una práctica. No crean que al examen, una práctica. Estamos en la una, acá no me ganamos. ¿Yo no, ingeniera? Ya. A ver, Braulio, 1. El impacto del segundo avión en el que afectó más, que ¿cómo se llama? Afectó en la parte estructural externa, la parte de que el movimiento era una especie de fierro, ¿verdad? Entonces el avión impactó ahí, pero también impactó parte del núcleo. El núcleo. Ajá. Y en la primera solamente impactó de forma casi recta. De costado. Ajá. Ya. Impactó el núcleo. Ya. Entonces, o sea, debilitamiento del núcleo. Claro, en la segunda rompió el núcleo, ¿no? Y en la primera no. A ver. ¿Por qué?
Segundo, el incendio alcanzó temperaturas muy altas, porque la gasolina estaba ahí, el fuego. El fuego debilitó las estructuras. Ya, tres, fuerte. A ver, quítate para ti. Oye, las mujeres no participan, ¿qué pasa? Todos los otros. Él dice que cae la segunda torre primero porque encima había más peso. Ya está. Diferencia de peso, masas superiores. Ya. Una señorita. Ahí. En el segundo edificio, el impacto hizo que se desprendieran las vigas del estructura externa y la estructura externa explotaba una parte de la cara. Y a cortar el fuego y el golpe y todo fueron haciendo Las vigas se desprendían de la estructura y externa. cayó